nombre es Jonathan Estuardo Miranda. Aproximadamente llevo ya 4 años de estar en la Iglesia Cristiana del Candelero de Oro. Y la verdad para mí ha sido una bendición bien grande, ¿verdad? Porque me ha ayudado bastante a conocer más a Dios, ya que en un tiempo pasado yo fui un joven que sufrió bastante. Yo nunca conocí a mi papá, no sé quién fue desde pequeño, no tengo su apellido. Entonces ya esos 12 años, cuando yo estaba más consciente, ya me daba más cuenta de la realidad. Ese fue mi mayor problema, ¿verdad? Que era el amor. Me sentía solo, me sentía triste, porque igual mi mamá trabajaba bastante y se mantenía lejos de nosotros. Eso mismo me llevó a estar más con mis amigos más en la calle, ¿verdad? Ya durante todo ese tiempo fui involucrándome más a las cosas, se podría decirse, del mundo, ¿verdad? A una edad muy temprana yo me empecé a involucrar en lo que era alcohol, alcoholismo, al tabaco, era muy adicto, ¿verdad? Y también a las drogas. Entonces durante todo ese tiempo yo traté de llenar el vacío que tenía, refugiándome en los vicios, pero me daba cuenta que mientras más me metía en los vicios, o sea, no podía llenar el vacío que había por dentro, porque todos los días me levantaba con una gran tristeza, con demasiada depresión. Me sentía muy solo y aunque supuestamente tenía amigos a mi alrededor, no era lo suficiente para llenar todo lo que yo necesitaba. Yo siempre era una persona que no creía en Dios, básicamente, no creía en Dios desde una edad muy temprana, ¿verdad? Yo negué a Dios. Y por la influencia de mis amigos hubo un tiempo en el que yo me metí, no de lleno, pero sí tuve conocimiento sobre lo que es el ocultismo, ¿verdad? Estuve divagando mucho tiempo, ¿verdad? Tratando de buscar muchas respuestas, hasta que un día hubo una persona, ¿verdad? Que era mi vecino, ¿verdad? Esa persona llegó y me empezó a platicar sobre Dios. Me empezó a invitar a un famoso grupo de amistad que yo en ese entonces no sabía bien qué era, ¿verdad? Entonces fui a ese grupo de amistad, pero ese grupo de amistad era de adultos, ¿verdad? Eran puros adultos los que habían ahí, yo era el único joven y la verdad me sentía muy extraño, ¿verdad? Porque eran puros adultos y comenzaron con todo lo que ellos tenían que hacer, hasta que llegó el punto donde ellos me empezaron a hablar sobre Jesús, ¿verdad? Me mostraron a un Jesús bueno, maravilloso, que tenía un plan estratégico para cada uno de nosotros, y me hicieron la invitación para que yo la aceptara. Y esa noche, la verdad, yo no estaba muy convencido de aceptarlo porque no quería, ¿verdad?, estar jugando con esto, y sobre todo yo era muy radical en mis creencias, ¿verdad? Hasta que la persona que me invitó al grupo después, ¿verdad?, se paró y llegó a orar por mí y me volvió a hacer la invitación, ¿verdad?, de aceptar a Jesús. Entonces se podría decir de que por compromiso yo lo tuve que aceptar esa noche, ¿verdad? Por compromiso lo acepté y todos me felicitaron por lo que había hecho, ¿verdad? Y yo miraba cómo las personas se acercaban, me abrazaban, me saludaban, platicaban conmigo. Como que entré a un mundo diferente al que yo estaba, porque en el otro mundo era solo de odio, rencor, el criticar más a Dios, el odiar a las personas. Era más ese mundo, ¿verdad? Y cuando yo, después de haber aceptado, ellos ya vienen y empiezan a abrazarme, a platicar conmigo, yo empecé a sentir algo extraño, ¿verdad? Yo decía, si esto es Dios, se mira maravilloso, pero no puedo salirme tan fácil de lo que estoy haciendo, ¿verdad? Ya después de eso me acuerdo de que llegué con mis supuestos amigos, ¿verdad? Con todos con los que yo me juntaba. Llegué con ellos y les empecé a platicar, ¿verdad? Les dije, miren, la verdad, yo fui a un lugar donde me hablaron sobre Dios, ¿verdad? Me hablaron sobre Jesús y esa noche pude experimentar algo muy bueno, ¿verdad? Entonces vienen ellos y se empezaron a burlar de mí, ¿verdad? Y hubo uno que era con el que yo más me juntaba. Yo te voy a ser muy honesto, digo, eso de que vos busques de Dios, yo no te creo, digo, la verdad, eso no te va a ayudar en nada. Y yo te digo una cosa, te doy 15 días para mirarte peor de lo que estabas antes, ¿verdad? Te voy a mirar más arrastrado en los vicios y hundido cada día más, no creo que salgas. Entonces los demás empezaron a reír y todavía me acuerdo que dijeron 15 días, muy poco, ¿verdad? Te damos un mes y vas a regresar peor de lo que estabas antes y te lo aseguramos, me volvieron a decir, ¿verdad? Y todo va a burlarse, va a reírse. Pero yo entro en mi interior con ese conflicto porque yo dije, bueno, ¿qué hago, verdad? ¿Sigo con ellos o verdaderamente busco a Dios, ya que Dios puede llenar el vacío que yo tengo, verdad? Después de eso me junté con el Hijo del Señor, ¿verdad?
el hijo del Señor se llama Otto, ¿verdad? Y de por sí el Señor que me dio a la iglesia se llama Otto Licardín. Y vino él y me empezó a comentar que los domingos en la tarde había un servicio especial solo para jóvenes, ¿verdad? Que ahí no llegaba gente adulta, que era solo para jóvenes y que hacían cosas muy dinámicas y divertidas. Y me dijo, mira, te voy a llegar a traer el domingo en la tarde para que vayamos a la iglesia, ¿verdad? Y yo le dije, está bueno, ¿verdad? Pero de por sí lo que habían hecho en ese grupo de amistad a mí me había dejado muy inquieto, ¿verdad? Porque me habían hablado sobre el amor de Dios, el amor de Dios. Entonces yo dije, bueno, me voy a tener que desengañar. Y llegó él a traerme, ¿verdad? Y nos fuimos el día domingo al servicio de jóvenes. Llegué y sí me di cuenta, ¿verdad? Que eran puros jóvenes y todavía me acuerdo que empezaron a preguntar quiénes venían por primera vez y yo le dije al Hijo del Señor, ¿verdad? Si decís que vengo por primera vez, te prometo que ya nunca más vuelvo a venir, ¿verdad? Porque uno se siente como que muy intimidado cuando hacen eso. Pero después empezaron a hablar sobre el servicio y ya en el servicio igual hablaban bastante sobre el amor de Dios, y cada vez que hablaban sobre el amor de Dios yo sentía cada vez a Dios más cerca de mí. Yo sentía que Dios me decía, yo tengo lo que necesitas. Y me acuerdo que al finalizar ese servicio hubo una administración y ahí fue donde a mí me ministraron el amor, ¿verdad? Yo ahí conocí el amor de Dios. Ahí esa misma noche, sin dudar más, acepté a Dios. Fue algo muy especial para mi vida. Esa noche salí de la iglesia con una felicidad que yo no podía entender, ¿verdad? Porque sabía que tenía problemas, porque sabía que tenía bastantes cosas negativas en mi vida, pero salí feliz de haber aceptado a Jesús, salí feliz de que esa misma noche Dios haya venido y me haya dado de su amor, porque literalmente pude sentir el amor de Dios, ¿verdad? Pude sentir ese abrazo de parte de Dios. Eso cambió totalmente mi mentalidad, cambió totalmente lo negativo que yo tenía, los pensamientos que tenía respecto a Dios, ¿verdad? Y esa misma noche yo pude entender lo bueno que Dios era. De ahí en adelante empecé a tener una vida distinta, diferente. Ya el amor que yo sentía hacia Dios ya era mutuo, ¿verdad? Porque sabía que Dios me amaba y yo lo amaba. Y cada vez que yo iba más y más a la iglesia, yo empezaba a sentir cada vez más el amor de Dios. Ese vacío que yo sentía que me estaba matando y que muchas veces me quitaba la paz, que me hacía sentir triste, empezó a desaparecer. Porque empecé a sentir el amor de Dios, empezó a venir un gozo en mi vida que yo no entendía. Ya todos los días eran diferentes. Las mañanas me levantaba sabiendo que Dios me cuidaba, que Dios me amaba, que Dios estaba conmigo, que sin importar las circunstancias en las que yo estaba, Él siempre me perdonaba. Entonces por eso ahora estoy aquí testificando del amor de Dios, de lo mucho que mi vida ha cambiado, ¿verdad? Ya que antes estaba atado a la tristeza, a las decepciones, a las desilusiones, a la falta de amor de un padre. Estaba muy lastimada, ¿verdad? Pero de por sí, cuando Dios vino, me presentaron a Jesús y yo lo acepté. Mi vida cambió por completo. Ahora yo conozco más el amor de Dios, conozco más el perdón de Dios, el cariño de Dios. Y si yo puedo decir algo de Dios, yo a Dios lo resumiría en amor, ¿verdad? Porque para mí es amor por todo lo que ha hecho, ¿verdad? Por los cuidados que me ha dado.